Hay luchadores, como tú mencionas, el Santo, Blue Demon, que cobran dimensiones de superhéroe, ¿no? Digamos, de héroes de carne y hueso. ¿Cómo se va construyendo esta imagen de superhéroe cuando son hombres, ¿no? Hombres comunes y corrientes que ejecutan una técnica, pero que tienen esa habilidad de despertar tanta pasión y tanta admiración y, bueno, tantos sentimientos en el público. Sí, creo que de manera involuntaria se fue construyendo un fenómeno interesante que hoy ya con herramientas más a modo llamamos transmedia o lo que decíamos de industrias creativas, pero en este caso Santo, aparte de las películas que se empezaron a producir, la primera fue, bueno, la primera con temática de lucha libre fue La Bestia Magnífica del 52 y luego a partir de ahí se fue experimentando con otros luchadores. Santo fue el que mejor respondió ante la pantalla y ante el público, entonces garantizaba llenazos. Se construyen películas con una temática muy sencilla, a veces absurda, que raya en lo ridículo a veces y también la forma en que se grabaron. No había mucho más allá que algún conflicto entre algún ente sobrenatural o algún delincuente y Santo, eh, gran parte de la película era grabarlo luchando y después resolviendo el conflicto, ¿no? De manera, pues como sabía, a golpes, ¿no? Entonces, eso construyó esa pequeña imagen de luchador como superhéroe, pero hay que decir que en la historieta, Santo sobre todo tuvo una historieta de José G. Cruz, él era un historietista, editor de los más importantes de aquellos años, saca una revista donde es más una fotonovela, llaman al santo a que tome algunas fotos y después ya esas fotos las componen con algún escenario o algo y bueno, pues vive aventuras de todo tipo y que le va dando un mote más de superhéroe. Ahí en estas revistas aparecen algunos elementos como su característico reloj con el que se comunicaba con Blue Demon o una especie de santicueva como Batman eh, o algún tipo de accesorio, ¿no? Uno de los que más se recuerda es que en esas historietas, no en el cine, sino ahí, Santo utilizaba una especie de turbina para volar, ¿no? Un jetpack que se colocaba en la espalda y en algunas funciones, sobre todo fuera del país, que no lo veían con tanta frecuencia como acá, le pedían que se pusiera el jetpack, ¿no? Para volar, cosa que rebasaba completamente la ficción, pero se fue construyendo este personaje, ¿no? Quizá lo que no se cuidó como con los superhéroes es que estos fueron madurando y cobrando importancia en su narrativa y la manera de construir su propia mitología, mientras que Santo fue muy espontáneo, ¿no? O sea, rivales tras rivales, películas tras películas, cómics tras cómics y no generaba una continuidad, ¿no? Una especie de mitología que cuando hereda la máscara a su junior, el hijo del santo, pues retoma algunos elementos, ¿no? Pero no con esa calidad que se le podría dar a un superhéroe, que bueno, ellos, por la manera en que está construida su narrativa, se pueden explotar mejor, pero hay que entender que eran épocas en que no se planeaba un producto a ese nivel integral, ¿no? De abordarlo en todas sus facetas y que dicho de paso funcionó bastante bien, ¿no? Hasta lo que se pudo explotar. A veces me da la impresión de que no somos tan conscientes del fenómeno, de la dimensión del fenómeno que es la lucha libre, sobre todo en México. Nos hablabas de la revista de Santo, por ejemplo, en los años 60, esa revista tipo fotonovela, que se convierte en todo un fenómeno. Y es precisamente es un fenómeno que rebasa el ring y que se va hacia otros escenarios, como es el cine, como es el cómic, como es los videojuegos, como son las industrias creativas. ¿Nos podrías hablar un poquito de ese panorama extra ring de la lucha libre? Sí, y en este caso ya lo podemos comparar con empresas del mundo que explotan mucho mejor esta idea, ¿no? Evidentemente tenemos a la WWE, que es la de Estados Unidos, el wrestling, que por un tiempo aquí estuvo impactando bastante, ¿no? Generando
sí, una gran rivalidad con personajes como John Cena y compañía. Tiene su propia historia, básicamente es como aquí, que una gran empresa se consolida como la más importante. Cada estado de la República de Estados Unidos tenía su propia promotora y demás, pero aquí ahora sí que el padre del actual Vince McMahon es el que fue haciendo asociaciones para esto y creció mucho esta empresa, sobre todo en los años 80, ¿no? Digamos que allá la lucha libre como wrestling se mantuvo muy con pequeñas empresas en todo el país y con un espectáculo más alternativo, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene una oferta de deportes y espectáculos que evidentemente están mucho mejor posicionados, pero es hasta que se consigue una gran unión de luchadores y de empresas en la WWE que esto ya lo genera como empresa, ¿no? Entonces, en los años 80 empiezan a construir ya esto con más formalidad, aprovechando mucho la lucha libre por televisión. Prácticamente ya el esquema de lucha libre es hacerla por televisión, como si fuera episodios, construir rivalidades a través del micrófono, hablando y retándose y construyendo historias y comercializando los personajes a partir de figuras de acción, videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto pues, llevó a que WWE se expandiera como empresa y que no por eso no tuviera competencia, porque han surgido empresas que le quieren competir, generalmente poco a poco las va absorbiendo luchadores, particularmente a finales de los 90, principios del 2000, salió una empresa México-norteamericana, bueno, era norteamericana, pero tenía mucho apoyo en talento mexicano, que era la WCW, que se llevó mucho al luchador mexicano a llevar este estilo al sur del país y por un momento tuvo un gran rival, la WWE. Después acabó por absorberlos. De ahí es como Rey Misterio fue de los que conservó para su roster y es uno de los luchadores que más se ha posicionado en Estados Unidos. Hay una estrategia muy integral de cómo comercializar un personaje, cómo promoverlo, cómo hacer historietas, narrativas, ¿no? Un John Cena comienza en sus tryouts, donde ellos hacen pruebas, que tienen que ver mucho con esta condición física y artística, saber ejecutarse ante la cámara, comercializar todos sus productos y cuando este luchador llega a una etapa de madurez aceptable, se integra al Star System, ¿no? Y pues, John Cena ahorita es actor, ¿no? Como La Roca o como algunos de ellos. Entonces es una forma más gradual de darle evolución, ¿no? Aquí lamentablemente el luchador cuando llega a una etapa madura acaba lesionado, abandonado y es muy drástico, ¿no? Entonces ahí está completamente conectado. Hay un tema regalías, derecho de autor mucho más equitativo que lo que aquí luego pasa. Y lo mismo pasa en la lucha libre japonesa, el puroresu, como se llama, pro wrestling, así se pronuncia, que también tuvo su crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolidan empresas en Japón y que bueno, ahí han volteado a ver a México en muchas ocasiones y hay un respeto muy importante para la lucha libre mexicana. Luchadores como Liger, japoneses se han formado aquí en México y cuando algún luchador mexicano va a Japón, lo reciben de buena manera, ¿no? Mil Máscaras fue de los mejores exponentes en Japón, que prácticamente decir su nombre allá es hablar de un grande, ¿no? Como Mil Máscaras. Y lo mismo, es una industria que funciona a ese mismo nivel de explotar al luchador más allá del ring, sino sacarlo en esta combinación transmediática, crear una industria creativa y que ahora con la pandemia se vieron los estragos. Gran parte de los ingresos de México en lucha libre es con las arenas. Al no tener estos ingresos, pues muchos luchadores se quedaron sin sustento y al no tener un producto más allá que la arena que explotar, pues sí, yo creo que es un tiempo para replantearse cómo se está llevando la lucha libre, ¿no? Lo de patrimonio cultural le viene bastante bien, pero habría que diseñar una estrategia integral, ¿no? Basada en lo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser comercial tal cual copiando modelos como Estados Unidos o Japón, pero creo que desde el plano cultural nacional puede tener también esquemas de explotación para cuando pasen estas tragedias, ¿no?
Justo ahora que tocas el tema de la pandemia, es conveniente preguntarte cuál es la situación de la lucha libre mexicana y en particular de los luchadores mexicanos. Y desde tu experiencia, desde tus investigaciones, ¿hacia dónde tendría que ir transitando? ¿Cuáles son estas oportunidades, como tú dices, que nos da esta situación de crisis para que la lucha libre, bueno, resurja de una mejor forma para todos, ¿no? Esa es una pregunta bastante complicada porque el luchador mexicano, tiene una psicología muy particular, ¿no? Y lo digo porque yo en algún momento me dediqué a la lucha también, estaba entrenando y tuve ahí un personaje que hizo algunas incursiones. Eh, Prácticamente el luchador es alguien que no tiene nada, no, y va por nada y vive al día y hay como que una relación con la muerte muy estrecha, ¿no? Te encuentras con esos chicos que van a los gimnasios que se parece mucho al boxeador, ¿no? El boxeador que es de Barrio Bravo, nace ahí y empieza a entrenar y de repente pues, puede ser que le vaya bien y se prepara y se consolida. El luchador es más o menos lo mismo. En el caso del boxeador es más difícil que llegue. En el caso del luchador hay más chance de luchar, puesto que hay muchas empresas pequeñas y el luchador acaba por hacerlo por gusto, ¿no? Mientras que el boxeador a lo mejor ya encuentra una profesión en el camino, el luchador encuentra ahí una gran satisfacción, y lo digo por experiencia, porque una de las cosas que yo más disfrutado en la vida es luchar, o sea, y entrenar. Da una gran satisfacción pararse ahí en el ring y que te abucheen o te aplaudan. Se vuelve adictiva la lucha libre. Entonces eso hace que el luchador acepte condiciones de la empresa como sean, por el simple hecho de luchar, y que más que nada se maneje como un asunto de, así como un pacto entre empresa y luchador a aceptar condiciones, ¿no? Se vuelve una especie como de gremio oculto que cuesta mucho trabajo ingresar, pero ya estando ahí se disfruta eh, mayormente, ¿no? Para un luchador lo mejor que le puede pasar es morirse en un ring. No importa si te mueres en el ring, estás muriéndote haciendo lo que quieras. Y es esa pasión que se desborda en ellos. Entonces eso trae a su vez estas condiciones desfavorables, falta de preparación al momento de registrar un personaje, derechos de autor, todo esto, que las empresas yo diría, pues, sí se aprovechan, pero es que así es ese gremio, ¿no? Son las condiciones que ha aceptado en todos estos años. Además que está cooptado por familias, ¿no? O sea, que tienen a los juniors o parientes, que es en ese círculo selecto. Generalmente un luchador que no tenga una familia o algo, le va a costar mucho trabajo integrarse a todo este esquema de la lucha. Y entonces no es como que alguien aquí quiera ser luchador, o sea, de interés a lo mejor hace que vaya a entrenar y demás, pero ya estando ahí pasan esas dos cosas, que sea tan difícil que se rindan, o sea tan adictivo que se soporte todo, ¿no? Y entonces eso crea un perfil muy interesante en trabajos que hemos hecho de historias de vida con luchadores. Es mucho ese sentir de que se le da todo a la lucha libre porque te da todo, y te puedes morir por ella, ¿no? No creo que sea el mismo esquema que siguen los profesionales de otros países, que evidentemente está esta pasión, preparación, pero también velan por sus intereses, aunque también luchadores de Estados Unidos han caído en depresión, se han sentido mal y han acabado suicidándose, ¿no? Por estar en estos ambientes tan complicados, ¿no? En este caso, la pandemia le afectó mucho a los luchadores que tenían ahí su sustento, aunque generalmente un luchador tiene otro trabajo, además de la lucha, ¿no? Entonces ya se refugió en aquel otro trabajo. Solo unos cuantos, los que están en planos estelares, pueden dedicarse tiempo completo a la lucha libre, lo cual sé que es su forma de actuar de la lucha, pero creo que se pueden mejorar condiciones, ¿no? Para hacer algo mucho más sano, ¿no? Porque la lucha libre a ese nivel no resulta ser tan sana para los luchadores. Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca del trabajo de la Finisterra, que es una comunidad de investigación en ciencias políticas y sociales, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Qué abordajes han
han tenido con respecto a la lucha libre, qué actividades, qué textos podemos encontrar sobre la lucha libre, investigaciones que hayan salido de la Finisterra. Sí, como no, ahora sí que cuando creamos esta Finisterra había un tema que nos marcaba, que era el de videojuegos, que tradicionalmente es el que yo he trabajado. Que bueno, cuando la consolidamos en 2015, abrimos 4 líneas de investigación principales, que son los videojuegos, la animación, el cómic y la lucha libre. Causó mucho ruido de la lucha libre porque lo otro parece como que va muy ligado, ¿no? Te encuentras en la Friki Plaza lo mismo, pero lucha libre pues prácticamente surgió por interés propio, ¿no? Mío, ¿no? De trabajar el tema. Entonces lo hemos puesto en la agenda a partir de un coloquio anual que hacemos en septiembre, ¿no? Por lo mismo que estas fechas coinciden, que de hecho estamos ya concretando el de este año, va a ser, me parece, a finales de septiembre, donde convocamos a expertos de acuerdo a un tema ligado con lucha libre para que comenten sus experiencias. Y sobre todo le hemos dado el espacio a luchadores en la academia. Entonces, en estos auditorios que tenemos en la UNAM, los expertos dan sus ponencias sobre algún tema relacionado, por supuesto, y nos hemos dado cuenta que hay investigadores en todo el país que de manera espontánea han hecho esto, ¿no? Pero que no se ha consolidado una línea de investigación como debería ser, ¿no? Si esto fuera eh, Japón, por ejemplo, habría estudios sobre el manga, el anime, ¿no? Y porque es un producto nacional. Aquí llama la atención que en estos 80 años apenas se le da el reconocimiento de patrimonio y que no existe un grupo consolidado, y sobre todo en la máxima casa de estudios, para la lucha libre, ¿no? Entonces nosotros somos ese grupo que creo que todavía le falta consolidarse. ¿En qué sentido? En que tenemos las actividades y demás, eh, pero nos faltan proyectos de investigación enfocados 100% en lucha libre, ¿no? Lo que hacemos en lucha libre tiene que ver más con nivel de investigación, tesis. Ahorita estoy dirigiendo una tesis de doctorado sobre lucha libre y esta relación y denominación de mexicana, que mi alumna ya está próxima a presentar su examen, ya hizo su candidatura. Y entonces estamos construyendo esa línea de investigación. Eh, Generalmente optamos por trabajar primero videojuegos, porque es la línea, creemos, más importante, ¿no? Que tenemos. Entonces, lucha libre siempre la hemos dejado un poquito en el pendiente. Para publicar tenemos ya un montón de material surgido de los coloquios y de las propias tesis. Nos falta consolidar, pero bueno, creo que uno de los grandes problemas, y no es que no lo hayamos intentado, es que no se resignifica la lucha libre como objeto de investigación, sino que se deja nada más en el plano de la difusión cultural. En ese sentido, en difusión cultural, en la UNAM hemos encontrado mucho espacio abierto para hablar del tema, ¿no? Como un tema de cultura. Pero más allá de cultura, creemos que es un tema de investigación, ¿no? Como un objeto serio, ¿no? Como en el caso de los videojuegos, que hablamos de impacto, economía, efectos, etcétera, etcétera. Con lucha libre es lo mismo, deberíamos construirlo a partir de este objeto de investigación y abordarlo con diferentes perspectivas científicas. Y está en ese camino, ¿no? O sea, a fin de cuentas también me encuentro en esa etapa de ir formando cuadros y especialistas, esta chica de doctorado y algunos más que vienen detrás de ella, para crear ya un grupo de consolidado de investigadores de lucha libre, ¿no? Que en ese sentido, pues ahí vamos bien, ¿no? Pero ya para ir terminando, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Rudos o técnicos? Híjole, pues depende de cómo andemos de ánimo, ¿no? Pero generalmente yo históricamente he sido más técnico, ¿no? O sea, eh, yo luchaba como rudo también en algunos momentos, pero siempre he tenido más empatía con los técnicos, ¿no? O sea, me gusta mucho esa idea de convencer, y más en estos tiempos que es tan difícil convencer al público, un buen técnico logra esa característica, ¿no? Uno de los que más admiro actualmente pues, es Místico, que ya volvió a ser místico, antes era carístico, ahora ya es místico otra vez, y entonces he seguido su trayectoria, lo conozco bien
y me parece que consolida todo lo que puede ser un héroe, ¿no? Un superhéroe de las arenas, ¿no? Pero en cambio de rudos, hay que saber distinguir un buen rudo, ¿no? No nada más porque sea violento y salvaje. En este caso, bueno, el rudo es como último guerrero, que han funcionado bien bajo este esquema, ¿no? Entonces, pero definitivamente pues me identifico más con lo técnico. ¿Y con tus alumnos, con tus tesistas? Rudo No, técnico. no, pues pierde técnico. Por ahí siempre dicen que soy bien barco y que soy muy accesible y todo eso. Entonces, he querido ocupar esa imagen de rudo con mis alumnos, pero pues no me sale, ¿no? O sea, siempre soy muy bonachón. Lo sé. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pues muchas gracias, mi estimado tocayo José Ángel Garfias. Le damos las gracias y esperamos que no sea la única vez que nos acompañes. Nos debes por ahí una plática sobre videojuegos. Me parece que por ahí es imprescindible, creo que hablar de videojuegos contigo. Claro que sí, ahí Sí. estamos pendientes para la siguiente vuelta, pero esperamos que con esto de lucha, pues ya queda un poquito más clara la idea de qué es, qué estamos haciendo y lo importante que es seguir trabajando, ¿no? Y Ben, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Doctor, gracias nuevamente. Gracias a Muchas ustedes gracias. y regreso después para hablar de videojuegos. Conste. Y gracias a nuestra audiencia que nos acompaña semana tras semana. Recuerden visitar nuestros espacios en redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube y nuestra página de Internet. Ahí podemos compartir cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de comentario y nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Chao.